Gracias a Robinson porque nos ha ayudado a elevarnos al trono de la gracia. Señores, dentro de los planes de Dios, nunca ha visto ni habrá casualidades. Dios, a veces uno tiene planes que uno dice, voy por ahí, voy tal día para tal lugar, pero Dios es quien decide cada cosa. Él es quien decide cómo hacerlo, dónde hacerlo y en el tiempo que Él entienda. Durante toda esta semana, ustedes saben que hemos estado anunciando a alguien para que traiga la palabra de Dios, pero Dios dijo, literalmente, no es esa persona. Tengo otra persona que quiero que vaya a llevar mi palabra hoy a la iglesia central. Así que Odili nos va a traer la palabra de Dios en esta noche. Sé que ella estuvo totalmente dentro de los planes de Dios. Así que Odili, el Señor te pueda usar en esta noche. Sí, ahí está bien. Espérate, se va a poner un poquito más para arriba. Sí. Exacto. Ok. Sí, ahí está. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Ok. El título de hoy, yo lo quise titular, Diseñados por un propósito, no por accidente. Nosotros vemos que los días pasan continuamente, que las estaciones tienen un orden en específico. Todo en la vida no es casualidad, sino meramente algo que Dios nos tiene para nosotros. Cuando nosotros decimos que no todo es casualidad, es que Dios imparte un propósito en cada uno de nosotros. Si me podrían acompañar, por favor, en Jeremías 1:5. Nos dice, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué nos quiere dejar esto dicho? Dios tiene un propósito, un mensaje para cada uno de nosotros antes de que naciéramos. Todos nosotros estuvimos en el pensamiento divino del Señor desde antes de nacer. Yo nací el 9 de mayo, pero yo no me considero que yo nací ese día. Yo nací desde el pensamiento de Dios. Cuando nosotros comenzamos a pensar que no tenemos un propósito, es cuando empezamos a caer en las tentaciones del mundo. Cuando pensamos que ya no tenemos más nada que hacer, es cuando comenzamos a decir, yo no valgo nada. Ya yo no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué estoy haciendo el día de hoy si no tengo un propósito para mí? Ahí es cuando el enemigo, Satanás, viene a querernos impartir las cosas malas, las cosas que nos hacen pecar, que nos hacen pensar que ya no valemos nada. Ahí es cuando el Señor nos trae y nos da el mensaje de que tú estás aquí el día de hoy por algo. Ahora, el Señor nos da lecciones de vida, nos da muchas historias que podemos relacionarlas. Una de mis historias favoritas es José, la historia de José. ¿Por qué José? Si nosotros nos ponemos a analizar humanamente, lo que podemos pensar es que ya él no tiene un propósito, que ya no hay una lección. Ya después que tus hermanos te venden, ¿qué tú puedes pensar? Ya no hay nada para mí. ¿Qué va a pasar conmigo si mis propios hermanos, mi propia sangre me vendió, me hizo esclavo de Egipto? ¿Qué va a pasar conmigo entonces después de ahí? Ahí es cuando comenzamos a analizar y a pensar que Dios, aun a pesar de las dificultades, siempre trae un papel importante en nuestras vidas. Cuando Él cae en todo esto,
¿En qué se convierte José? En gobernador de Egipto. Pasó años encarcelado, pasó años de sufrimiento, pero siempre con un corazón dispuesto, siempre a la merced del Señor. Nunca pensando, ¿y qué me va a pasar a mí el día de mañana? ¿Por qué yo creo en Dios? ¿Por qué si oro tanto? ¿Por qué si lo sigo? ¿Por qué si siempre estoy con Él me pasan las cosas malas? Nunca fue así. Al final, a pesar de todo, siempre tuvo un corazón puro, un corazón presente, un corazón que no se llenó de impunidad, que no se dañó a pesar de todas las cosas malas que le pasó en la vida. Eso es lo que Dios quiere reflejar en nosotros, que entendamos que mucho antes de todo, ya el propósito, el destino, la trayectoria de nosotros ya está programada, porque nada es un error, sino un propósito, un diseño que el Señor nos trae a cada uno de nosotros. Ahora, en la mujer, ¿cuál es el papel de la mujer en todo esto? ¿Cuál es el propósito de la mujer específicamente? Tenemos muchas historias, tenemos a Débora, pero también tenemos a una muy importante que yo considero que es la que nosotros deberíamos más señalar, y es a María. María concibió al Hijo de Dios, al Señor de señores. Eso no es una tarea fácil. Una mujer ordinaria, una mujer común, no tenía títulos, no tenía un reconocimiento que las personas dijeran, sí, esta es la persona que Dios va a elegir para que traiga al mundo a Jesús. No, sino un corazón dispuesto, un corazón que esté atentamente instruido de las verdades del Señor. Una persona que esté dispuesta a entregar su corazón, su alma, para que así traiga al Hijo de Dios. María para mí es el ejemplo más especial que hay en la Biblia, porque es un mensaje de gratitud, es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Y aunque Dios no te dé a ti el propósito o el mensaje de concebir un hijo de Él, o un hijo que venga a este mundo a repartir un mensaje a las naciones del mundo, pero te trae a ti a impartir ese mensaje para que esas personas, por consiguiente, entiendan y también le den el mensaje a esas otras personas de que Dios es el único ser que deberíamos adorar. También hay algo que yo considero que es muy importante: las identidades. ¿Qué pasa con las identidades? Las identidades marcan el propósito de nosotros, o el propósito marca la identidad de nosotros. ¿Qué es una identidad? La identidad es cómo tú te percibes, características tuyas, cómo tú eres en la vida. Cuando tú dices que tu identidad es ser una persona de bien, ¿cuál va a ser tu propósito? Exactamente, tu propósito va a ser guiar, va a ser leer la Biblia, va a ser orar, va a ser atraer a personas a que vengan al mundo del Señor. Pero cuando tu identidad es de mal, es una persona arrogante, una persona que ya ni siquiera sabe qué hacer, tú no vas a tener un propósito espiritual en tu vida ni en la vida de ninguna persona. Por eso es que muchas veces nos contemplamos de lo que hay en las redes sociales, de lo que el amigo nos dice, de que él hizo aquello, pero no es así, sino que Dios quiere que adoptemos una identidad semejante a Él, una identidad que sea solamente para su honra. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que entendamos que el propósito de nosotros es servirlos. Yo he escuchado muchas personas que siempre dicen, pero ya yo tengo 40 años, ya yo tengo 50, tengo 60 años, ¿cuál es el propósito mío en esta vida? ¿Qué es lo que yo voy a lograr realmente? Si él tiene 15 años y ya logró de todo, ya tiene un trabajo, ya gana más que yo, ¿cuál es realmente ese propósito que yo voy a tener en la vida si personas más pequeñas que yo ya lo consiguieron o eso piensan que ya consiguieron? ¿Algunos de ustedes saben a los cuántos años Jesús mandó a llamar a Moisés?
a los 80 años. Ahí es cuando uno se da cuenta, y esta frase me gusta mucho, es que Dios no trabaja con calendarios humanos, trabaja con corazones dispuestos. No importa la edad que tú tengas, el Señor siempre va a tenerte presente, siempre y cuando tú también estés presente para Él. No es solamente tú decir, yo necesito un propósito, ya yo no sé qué hacer. Simplemente es dejarle todo al Señor, dejar que todo fluya, pero uno también poner de su parte. No es venirte a sentar y decir, pero yo no sé qué hacer. ¿Qué pasa si tu corazón no está dispuesto? ¿Qué pasa si tú no sabes lo que tú vas a hacer? Ahí es cuando el Señor obra. Ahí es cuando el Señor se propone cambiarte a ti. Ahí es cuando el Señor dice, yo te tomo a ti. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros vemos, que nosotros veamos que Él está ahí para ti, que ese propósito que tú crees que no está, siempre ha estado ahí. Desde el día que te concibieron, antes de concebirte, el Señor tuvo ese propósito para ti. Ahora, estamos más enfocados en la mujer. Pero también yo considero que esto es para mujeres, para hombres, para niños, para adolescentes, para adultos, un mensaje para todas las edades, para todos los géneros. Porque así como Dios no solamente trabaja en personas de 50, 40, 20, cualquier edad, también trabaja en cualquier género. No importa si eres mujer, si eres hombre, el Señor tiene un propósito para ti. Aunque tú creas que no lo haya, el Señor siempre está ahí. Aunque tú creas que el enemigo, que las dificultades son más grandes, adivina quién es más grande, el Señor. El Señor es el único que va a estar ahí cuando tú lo necesitas. Aunque tú pienses que ya no hay más nada, que ya no hay absolutamente nada, el Señor es el único que se va a quedar a tu lado. El Señor es el único que te va a levantar. No es el amigo, no es con esa persona que tú siempre sales. No son esas personas, solamente es el Señor. Después de tanto tiempo que uno comienza a ver las experiencias, y no solamente eso, porque cuántas más experiencias no nos faltan en la vida por cumplir, porque no sabemos cuándo va a ser el último día. Ahí es cuando nosotros debemos enfocarnos y pensar, Dios tiene algo para mí. ¿Por qué yo no lo estoy buscando? ¿Por qué yo no pienso que eso que Dios tiene para mí no está ahí? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón no está puesto en la meta que el Señor tiene para nosotros. Porque muchas veces no pensamos, no, Dios tiene ese propósito para mí. No, simplemente lo obviamos, nos desaparecemos. Pensamos que ya no hay nada, pero sí hay algo más. Aunque tú no creas que ese destino está para ahí, aunque tú no quieras vivir el proceso, Dios sabe cuál es tu propósito. Porque yo sé que muchas personas no quieren vivir el proceso. Cuando tú dices, no, que yo hice esta trayectoria, tú no dices, yo llegué al punto de partida y ya llegué a la final. Tú tienes que rebasar varios obstáculos. Tú caminaste, te tropezaste, te caíste, pero te levantaste. Ahí es que está el proceso. Aprender que aunque hayan cosas malas en la vida, aunque tú te tropieces, siempre te vas a terminar levantando. Y tienes que aprender a vivir el proceso que Dios te da. No todo es sencillo, no todo es fácil, no todo es deprisa. Si Él consiguió su propósito, si Él ya sabe lo que Él va a hacer, no significa que tú también, en ese mismo instante. No significa eso. Simplemente significa que tienes que seguir avanzando, que tienes que seguir pidiéndole al Señor que te demuestre ese propósito que el Señor tiene para ti. Cada uno de nosotros fuimos creados con inteligencia, una mente transformadora, una mente única, brillante, una mente que sirve para transformar vidas. Cada uno tiene ese don, cada uno lo tiene. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos la capacidad, tanto mental como emocional,
de poder construir ese propósito que Dios quiere para nosotros. Cuando uno se planta, cuando uno se sienta, cuando uno ya piensa que no vamos a hacer nada, es cuando el enemigo quiere destruirte. Ahí es cuando el enemigo quiere que tú te apartes del Señor. Pero cuando tú te levantas y tú entiendes que el propósito que Dios tiene para ti es realmente veredicto, es realmente verdadero, ahí es cuando tú te das cuenta que todas las cosas pasan por algo, no por una casualidad. Por eso es que tú estás aquí el día de hoy, porque el Señor te tuvo desde su pensamiento divino, no como un error, no como algo que Él pensó a la ligera, porque Dios no hace las cosas a la ligera. Dios lo hace con un propósito, y ese propósito aquí eres tú. Ese propósito son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Ese es el propósito. Dios quiere construir naciones. Dios quiere construir imperios. Personas que estén dispuestas a revelar, a enseñar su mensaje. Ese mensaje que nuestras familias, que nuestros amigos nos dan, que nosotros, por ende, lo compartamos con la humanidad. Para que esas personas que no tienen de ese mensaje logren captar, logren llenarse de ese mensaje que nosotros somos bendecidos de tener, porque no todo el mundo tiene ese mensaje. No todo el mundo tiene ni la capacidad ni la ventaja de tener este conocimiento que nosotros tenemos. Porque el Señor no te castiga a ti simplemente por lo que tú hiciste, sino también por lo que tú sabes. ¿Tú piensas de verdad que una persona que no conozca el Evangelio, más una persona que sí lo conozca, va a ser juzgado igual ante Dios? Tú que tuviste la oportunidad, que tuviste el privilegio de haber conocido el Evangelio, de haber conocido la palabra y aún así dejarlo a un lado y no seguir ese mensaje y esos pasos que te da el Señor, ¿crees que de verdad vas a ser juzgado igual? Cuando tú te jactas de esa palabra, cuando ya tú la tienes, no puedes despojarla. Es cuando te tienes que aferrar más a ella. Por eso es que Dios te invita a ti, no solamente hoy, sino todos los días de tu vida, a que entiendas que ese propósito fue diseñado para ti. Fue diseñado desde antes de tu nacer. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Que el mensaje, que el propósito es para todos. No para ayer, no para mañana, no para pasado mañana, sino para hoy. Que no dejemos lo que podemos hacer hoy para mañana. Que no pretendamos que porque el amigo logró algo mañana o el amigo logró algo hace 10 minutos, que nosotros también lo vamos a lograr al otro día. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no en este instante? Ahí es cuando el Señor te atrapa. Ahí es cuando el Señor quiere agarrarte y que entiendas que todo lo que Él hace no es una casualidad, sino meramente parte algo de la vida que Él te quiere enseñar, que Él quiere que tú entiendas. Por eso, yo te invito el día de hoy a que tú entiendas que cada uno de nosotros fuimos creados por un propósito, por algo que el Señor quiere que tú entiendas. Que aunque tú creas que ya no hay más nada, aunque tú creas que ya no hay nada para ti, el Señor siempre va a querer lo mejor para ti. Que no te dejes guiar de esas malas compañías, que no te dejes guiar de eso que tú escuchaste, sino solamente jáctate de la palabra del Señor, de su palabra, solamente lo que provenga de ahí. Porque no hay nada más grande ni más divino que el Señor. Cuando uno comienza a escuchar la palabra, cuando comienza a también instruir o a venir, es cuando tú de verdad contemplas y entiendes que no hay nada más bello que arrodillarse y que postrarse ante los pies del Señor. Si se podrían poner de pie, por favor, para tener una oración y culminar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu adorado nombre. Señor, te damos las gracias por un día más de vida. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos venir aquí a tu casa a adorarte.
Señor, esas personas que no entienden su propósito, que no saben cuál es, Señor, guíalos. Guíalos hacia ese camino, Señor, que tú tienes preparado para ellos. Que entendamos, Señor, que cada uno antes de nacer, en ese pensamiento divino de tu gracia, ya estábamos predestinados a ser los próximos reyes, los próximos profetas, esas personas que instruyen, que guían, esas personas que entienden que el verdadero propósito, la verdadera trayectoria, el verdadero camino, sola se va a contemplar, solamente se va a ver en tu presencia. Que entendamos, Señor, que tú eres la única persona que nos va a traer alegría, que nos va a regocijar, Señor. Que cada uno entienda, Señor, que no hay nada más rico que venir a tus pies, Señor. Que entendamos, Señor, que no fuimos diseñados por una casualidad, sino por un propósito que tú hiciste para nosotros. Que esas personas, Señor, que aunque no entiendan nada, tú, Señor, les proporciones esa mentalidad y ese mensaje para que con tu gracia puedan jactarse de tu santa palabra. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Padre amado. Amén.